Bueno, primero de todo, pediros perdón porque el miércoles pasado tuvimos problemas técnicos. No sé por qué, Zoom no funcionaba, yo no escuchaba. Hicimos una prueba por la mañana, pero yo no escuchaba a Estela, Estela no me escuchaba. Es la primera edición, yo no había utilizado mucho la herramienta. Pues mira, de todos aprender a normal equivocarse. Mira, os cuento un poco de qué va esto de las Corral tal. El nombre es horrible, pero bueno, como tengo un apellido un poco peculiar, pues así era fácil de recordar. Mira, durante estos 3 meses, y yo el primero, hemos sido bombardeados de webinars, lives, Instagram, Teams, Zoom. Yo me he mantenido un poco al margen, no sé, cada uno ha llevado el confinamiento como ha podido. Yo no he participado demasiado en estas cosas. Y ahora que nos estamos, entre comillas, reincorporando a la normalidad, o a la nueva normalidad, como lo queramos llamar, se me ha ocurrido hacer esto porque a mí ahora es cuando me asaltan más las dudas, los temores, las inquietudes en diferentes ámbitos. Entonces, gracias a LinkedIn, pues conozco perfiles de diferentes ámbitos muy interesantes a los que sigo sus publicaciones, comento y he invitado en esencia a la gente a la que admiro, a la gente a la que más sigo, a la que más leo sus artículos y menos un caso, todo el mundo me ha dicho que encantado de participar y de echar una mano. Todo esto es para vosotros, para la comunidad de LinkedIn, para que podamos resolver dudas, inquietudes en el momento en que estamos y qué nos espera ahora que nos han abierto las puertas. Vamos a tener diferentes charlas y hay unas 6 o 7 cerradas que os iré informando de los días. Bueno, ahora me he centrado en la de Estela, en la primera, pero vamos a tratar temas también de salud mental con la directora de comunicación de unas clínicas con la que tengo buena relación. Ella no es psicóloga, es la directora de comunicación, pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo nos encontramos emocionalmente? ¿Cómo vamos a gestionar esto? También con una directora de recursos humanos, hacia dónde va el futuro profesional, qué sectores están en demanda, cómo van a ser los procesos de selección, temas de marketing. Llevamos años hablando de la digitalización y ha venido un virus para demostrarnos que era imprescindible. También vamos a hablar con él, etcétera, etcétera. Hay determinadas charlas. Pero yo he querido empezar con Estela por dos razones. Una más personal, una más profesional. Yo actualmente sigo en ERTE. Se supone que ahora en julio me voy a reincorporar. Pero yo hice una publicación diciendo que mi empresa, nada, inmediatamente del estado de alarma nos pasó a ERTE. Y el primer mensaje que me llegó fue de Estela, preguntando por mi situación, si me podía ayudar, qué tipo de comunicación por mail me habían pasado, que se lo reenviara para comprobar que todo era correcto. Y sin conocernos personalmente, pero me ayudó mucho. Me guió y me dijo esto va bien, esto funciona así, y se lo agradezco enormemente. Eso por la parte personal. Y luego para el resto de la gente es ¿en qué situación estáis? ¿Estáis en ERTE? ¿Estáis en desempleo? ¿Os han despedido durante el estado de alarma? ¿Os han modificado las condiciones? Etcétera, etcétera. Creo que es una persona ideal para que nos comente todos estos temas y sobre todo yo le voy a dar paso, le voy a hacer un par de preguntas, pero lo ideal es que le preguntéis, es una crack, sabe muchísimo y todos los días está resolviendo este tipo de cuestiones, pues que le preguntéis libremente cualquier duda que tengáis de vuestro caso y estoy seguro que estará encantada de ayudaros y que os dará la solución. Y además, conociéndolo un poco, si no la tiene en estos momentos, investigará y se pondrá en contacto con vosotros y con vosotras. Pues lo primero de nada es darte las gracias, Estela. Gracias por participar. Gracias por lo del miércoles pasado que no pudimos conectar y por estar abierta a que finalmente lo hagamos hoy. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Javier. Yo te sigo en LinkedIn desde hace mucho tiempo. Me fascinan tus publicaciones. Soy una gran admiradora tuya, así que yo encantada. Para mí es un enorme orgullo que hayas pensado en mí.
Soy consciente de que hay muchísimas dudas. Si hay algo que hemos aprendido los laboralistas en estos meses es el solo sé que no sé nada y cada día nos despertamos con algo nuevo. Ha sido absolutamente una locura. La gente en laboral se está centrando mucho en lo que es la primera parte, ¿no?, que ha sido la cascada de los sucesivos reales decretos con distintas normas, más los criterios de la Dirección General de Tributos, pero realmente la segunda parte empieza ahora, de hecho ya ha empezado, que es con sentencias, porque dada la poca claridad y las grandes lagunas de los distintos reales decretos, la verdad es que, como preveíamos los laboralistas y los primeros posts que escribíamos sobre eso, la conflictividad en los tribunales iba a ser muy alta y así lo estamos viendo. Yo os cuento un poco en Syncro, bueno, pues las principales dudas que estamos recibiendo de las empresas clientes que llevamos nosotros, pues son tema de reincorporación del teletrabajo, si puedes obligar o no a la gente a reincorporarse dado el estado de alarma. Las empresas que están en ERTE por fuerza mayor, ¿qué va a pasar más allá del 30 de junio? Las empresas que no hicieron el ERTE por fuerza mayor, pero sí han hecho el ERTE por causa SETOP, o bien no lo han hecho, pero se están planteando hacerlo, pues ¿qué pasos tienen que seguir? ¿Qué va a pasar más allá del 30 de junio, que es la pregunta del millón? Y ahora, digamos, también hay una opción que realmente nos ha extrañado mucho a todos los laboralistas, porque en la anterior crisis sirvió a muchísimas empresas, que es la figura de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, que realmente se ha usado poco. Sí que la han usado algunas compañías, pero al crearse, digamos, la figura de los ERTEs por COVID, pues como que se han lanzado a eso. Pero sí que preveemos en los próximos meses, cuando ya se terminen las exoneraciones, que haya modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, básicamente sobre todo de reducción de sueldo, pero también va a haber bastantes, preveemos, del tema de modificaciones de turnos. Sobre todo porque, como debido al tema de los espacios, la distancia interpersonal, una de las medidas que se baraja es la reincorporación a turnos. Para reincorporarte a turnos tienes que modificar horarios y eso no lo puedes hacer unilateralmente, con lo cual es otra de las dudas que se están planteando. Porque yo te haré alguna, pero a raíz de lo que estás diciendo ahora, porque teóricamente el ERTE es, una vez que se rescatan del ERTE o cual sea la palabra técnica, tú recuperas el puesto de trabajo que tenías anteriormente y está blindado durante 6 meses. Bueno, eso del blindaje no es técnicamente correcto. Es cierto que ha habido un famoso hashtag de blindaje frente al despido, no te pueden despedir, la famosa cláusula de salvaguarda del empleo. Aquí sí que quiero hacer 2 precisiones. La norma, el Real Decreto, dice que la cláusula se aplica tanto a los ERTEs por fuerza mayor como a los ERTEs por causa SETOP. La Dirección General de Trabajo saca un criterio, los criterios son orientativos, no vinculantes, en el que dice, a juicio de muchos laboralistas, entre los que me incluyo, no hay base para esa interpretación, pero es la que hace la Dirección General de Trabajo, que la cláusula no aplica a los ERTEs por causa SETOP, porque en los ERTEs por causa SETOP no hay exoneración de cuotas. Yo esto lo veo bastante discutible y, de hecho, nosotros a las empresas que han hecho ERTEs por causa SETOP les decimos que ojo con esto, porque pensamos que si llega a los tribunales, independientemente del criterio de la Dirección de Trabajo, bastante probablemente, aunque evidentemente un juez siempre va a tener la razón, el juez diga que el criterio de trabajo es orientativo y que la norma es muy clara y que la cláusula también aplica. Respecto a si se puede o no se puede despedir, en realidad el Real Decreto lo tenía muy fácil. Podía haber decretado que todos los despidos de trabajadores incluidos en ERTE por COVID serían declarados nulos si la empresa despidiera en los 6 meses, pero esa precisión no se ha hecho. ¿Esto qué significa? Que si la empresa, por lo que sea, despide a esos trabajadores incluidos en ERTE, en principio el despido no sería declarado nulo, sería declarado improcedente, con lo cual despedir te pueden despedir, solo que a la empresa le sale, digamos, más caro. Vale, ya entiendo. Y mira, te hago alguna pregunta que ha llegado durante estos días. Ahora, ¿qué medidas tienen que...? Una pregunta concreta es, ¿puedo pedir a los empleados de mi empresa que se incorporen a su puesto de trabajo físico cumpliendo con las normas de seguridad? ¿Hay alguna regulación al respecto? A ver, lo que dice el Real Decreto que reguló el estado de alarma y las órdenes que han ido regulando la desescalada es que se supone que el teletrabajo tiene carácter preferente. ¿Qué significa esto? Pues realmente a efectos prácticos lo que significa es que en principio la empresa deberá poder justificar que necesita que sus trabajadores se reincorporen. Ahora bien, si la empresa da la orden a un trabajador de reincorporarse a su puesto, el trabajador no se puede negar.
Es decir, tiene que reincorporarse a su puesto a la oficina y, por supuesto, tiene la opción de reclamar si considera que la orden es injusta o si considera que existe un riesgo para la salud. Sí que es cierto que existe el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que dice que un trabajador está exento de acudir a su puesto o lo puede abandonar si existe un grave riesgo e inminente para su salud. El problema es que es verdad que este artículo se ha utilizado poco y veríamos haber llegado el caso en los tribunales. Con lo cual, lo prudente es que si la empresa da la orden a los trabajadores de reincorporarse, estos deberían reincorporarse. Ahora bien, si hay representantes de los trabajadores y consideran que la empresa no cumple las medidas de seguridad o que hay un riesgo o que puede, hay, por ejemplo, algún caso de COVID, deberían presionar para que esa gente vuelva otra vez a la situación de teletrabajo. Evidentemente, la hacen de recurrir a los tribunales o incluso a la inspección. Si, por ejemplo, existen trabajadores que ven que no se está cumpliendo el espacio de separación del 1,5 metros, se redujo de los 2 metros iniciales al 1,5 metros, evidentemente pueden recurrir a la inspección y ahí la inspección tomaría cartas en el asunto, o bien vía los representantes de los trabajadores, que para eso están. Pero en principio, si te dan la orden de reincorporarte, te tienes que reincorporar. Perfecto. En cualquier momento, cualquiera de los participantes que haga una señal, si quiere preguntar algo, perfecto, que abra el micro y pregunte. Si no, sí, estupendo. No sé si tenéis alguna pregunta concreta y si no, voy haciendo yo. Mira, una pregunta también muy recurrente, y esta también es en parte mía. Lo que hemos hecho estos 3 meses, aunque le hayamos puesto esa palabra, no es teletrabajo, ¿verdad? No. A ver, lo que se ha llamado teletrabajo es que hay que diferenciar. Primero, el teletrabajo bien entendido requiere una planificación, requiere que la empresa dote de unos medios, de unos recursos al empleado. No es lo mismo trabajadores que ya habían teletrabajado y donde la empresa tiene un protocolo de seguridad, de confidencialidad, que han puesto unos recursos, que lo que ha sucedido en el estado de alarma, donde en muchos casos lo que se ha visto es: coge el primer ordenador que tengas a mano en tu casa, incluso el portátil de tu hijo, ponte a trabajar y haz lo que puedas. Vamos a ver, eso no es un teletrabajo real, en el sentido de que además las circunstancias no han sido las mejores. Pero realmente eso es un tema más de dirección estratégica de recursos humanos que un tema puramente legal. Justo hoy, además, hoy 22 de junio, se ha cerrado una consulta pública que ha abierto el Ministerio de cara a regular el teletrabajo y crear una futura ley del teletrabajo. Porque es cierto que ahora mismo la norma es muy escueta y no está suficientemente regulado. Veremos a ver en qué queda la ley, porque hay bastantes frentes abiertos y va a ser difícil regularlo. En mi opinión, el tema del teletrabajo realmente es un tema más de dirección estratégica de recursos humanos que puramente laboral, de normativa y jurisprudencia. Y la prueba está muy clara. Ya existe, pese a lo que se lee en medios, el derecho a la desconexión digital, que se está incumpliendo de manera flagrante. Ya existe. Está recogido además en una ley orgánica, el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Y evidentemente se incumple ampliamente. Ya existe la obligación de registrar diariamente la jornada. Y una cosa que nos han preguntado mucho es que si por estar teletrabajando no hay que registrar la jornada. No, esto es falso. El registro de la jornada es obligatorio para todos los trabajadores, estén teletrabajando, estén en su casa, con COVID o sin COVID. No hay absolutamente ninguna excepción y esto se está incumpliendo. Y de hecho nos consta que la inspección está sancionando a empresas porque no están efectuando el registro de jornada de los trabajadores que están teletrabajando. Y tienes toda la razón. Y toda esta gente que, no sé, se ha comprado un portátil o se ha comprado una webcam, etcétera, etcétera, ¿esto lo puede repercutir a la empresa? A ver, realmente el teletrabajo, en principio, no hay una ley que diga que tienes que asumir los gastos, pero se entiende que debe ser así porque a igual trabajo, igual salario. Es decir, es una imposición. Además, yo creo que hay que diferenciar, tal y como está el marco legal ahora, que realmente es muy escueto, no es lo mismo un teletrabajo por imposición que un teletrabajo en el que tú voluntariamente o llegas a un acuerdo con la empresa para teletrabajar. En este caso, en que el teletrabajo ha venido impuesto, la empresa tiene que proporcionar los medios y los recursos al empleado y evidentemente el empleado podría pasar la factura de ese teléfono móvil, si ha usado su teléfono móvil porque no tenía uno corporativo, o se ha utilizado, o si se ha tenido que comprar un ordenador para poder teletrabajar. Eso sería lo suyo. Claro. Y mira, sobre el tema de los ERTES, y esto es algo que te pregunté ya a ti en privado, que también me preguntan. Claro, hay veces que en, no sé, una misma oficina, una misma empresa, un mismo departamento, se ha mandado automáticamente
al ERTE a varias personas. Pero ahora la reincorporación va a ser selectiva, no se van a reincorporar todos a la vez. Por un lado, ¿esto se puede hacer? Entiendo que sí. ¿Y cómo está regulado? ¿Cuáles son los criterios? A ver, se puede hacer efectivamente, es lo que se llama desafectación parcial del ERTE, es decir, tú vas sacando trabajadores a medida que lo necesitas. La ley no dice qué criterios debes seguir para reincorporar a los trabajadores, pero sí que se entiende, porque siempre queda el recurso, por supuesto, de que los representantes recurran o de que se pueda recurrir a la inspección, se supone que tienes que justificar por qué. Te digo, por ejemplo, supongamos una empresa de marketing que ha hecho un ERTE de reducción de jornada porque bajó mucho el volumen publicitario, pero sin embargo ahora está viendo que sí que empiezan a necesitarse pues campañas de publicidad porque vuelve un poco a poco a recuperarse el consumo. Ha metido en ERTE a distintos empleados. Ahí sí que estaría justificada la desafectación parcial de trabajadores que están en publicidad porque justifica que necesitan ir preparando nuevas campañas de publicidad. O suponte, por ejemplo, si es una academia que ha estado cerrada por el estado de alarma, pero va reincorporando trabajadores porque realmente va a abrir cursos en verano y reincorpora a los profesores, digamos, o docentes que son más... que dan los cursos pues, que se van a dar a impartir en verano. Es decir, la desafectación puede ser parcial, pero se supone que tienes que justificar el por qué unos sí y por qué otros no. Si es por departamentos es más fácil, si es por ya dentro del departamento tú sí, tú no, pues al final es verdad que la ley no te dice nada y es un poco la empresa la que va a decidir. Me pongo en un caso extremo, sí que podría, por ejemplo, considerarse discriminatorio si resulta que tú tienes 10 trabajadores en ERTE y a los 5, están en los 10 en el mismo departamento y a los 5 primeros que desafectan son todos hombres y no desafectas a ninguna mujer. Pues ahí digamos que hay visos de que puede existir una discriminación, pero es cierto que la ley no te dice cuál es el criterio de desafectación. Y otra pregunta, mira, usando el ejemplo que has dicho de una academia de inglés que tiene 10 profesores y ahora por el volumen de... Perdón, un segundo. Por el volumen de alumnos actuales se recuperan a 2 profesores, pero por las matrículas que se prevén, pues no se van a necesitar los 10 hasta enero del año que viene. ¿Hasta cuándo se puede estirar el ERTE? O sea... El ERTE por fuerza mayor está vinculada se prorrogó hasta el 30 de junio. Está previsto que se están todavía ahora mismo negociando la CEO y las empresas y parece ser que se va a prolongar unos meses más, pero ya no para todas las empresas, sino en determinados sectores, que está por ver cuáles son, porque hay bastante conflicto entre la patronal, digamos, el ministerio y los sindicatos. Pero en principio la empresa ya tiene obligación, una vez que se termine, pasado el 30 de junio, salvo que se prorrogue, y para las empresas que se prorroguen, el ERTE por fuerza mayor tiene que reincorporar a los trabajadores. Cuestión distinta son los ERTE SETOP, porque los ERTE por causa SETOP, muchos, de hecho nosotros, algunos de los que hemos negociado, ya se han negociado, por ejemplo, hasta el 30 de septiembre o incluso más allá. Pero hay una diferencia fundamental. Los ERTE por causa SETOP sí que requerían negociación con los representantes de los trabajadores. Y ahí en la negociación ya se ha justificado en su momento que el ERTE, ¿por qué se hacía, por ejemplo, hasta el 30 de septiembre? Más allá del 30 de septiembre no es posible. En un ERTE top sí, de hecho hemos hecho alguno hasta noviembre y yo al margen he llegado a ver alguno hasta diciembre, enero. ¿Qué pasa? A ver, a priori en un ERTE top, como tú lo negocias con los representantes de los trabajadores, en principio es hasta que tú lo negocies. En mi opinión, sí que hay un peligro de haber negociado un ERTE por causa SETOP, salvo que realmente tú puedas justificar que no prevés la recuperación de actividad hasta enero del año que viene, lo cual realmente justificar eso es difícil. Ahí podría haber visos de fraude. ¿Qué significa eso? Que aunque el ERTE se haya negociado entre empresa y representantes, los trabajadores pueden recurrir si consideran que hay fraude o recurrir a la inspección y demás. Y veremos. Vale. Probablemente veamos alguna sentencia sobre estos ERTE SETOP tan negociados en el tiempo. Entonces, debería recuperar a los trabajadores y ya la empresa hacerse cargo de... En los ERTE por fuerza mayor sí, porque decae la causa que justificó el ERTE por fuerza mayor. Y si la empresa no tiene actividad, entonces es cuando tendrá que sentarse y plantear otro tipo de medidas. ¿Cuáles pueden ser? Pues una puede ser iniciar un ERTE por causa SETOP, pero requiere sentarse a negociar con los representantes de los trabajadores, o si no hay representantes, crear una comisión AZOC, que hay una serie de pasos para hacerlo, y negociar un ERTE por causa SETOP. O bien plantearse una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que es la otra opción. Perfecto. Pero otra pregunta que me han hecho estos días... ¿Puedo hacer una pregunta? Y tanto, por supuesto. Perdón, Javier. Es que
Genial, preguntita, mejor. Estela. ¿Quién eres? Perdona. Encantado. Primero que tenía Raquel. Hola, Raquel. Hola, Raquel. Tenía muchas ganas de escucharte porque te leo y me apetecía muchísimo. Muchas gracias. Es una pregunta. En los ERTE, es decir, si ha pasado el 30 de junio, las condiciones serían las normales de cualquier, ya no estaríamos dentro de las medidas, ¿no? De que la negociación se acortaban los plazos, eso ya se perdería. Sería el plazo de negociación normal, los 15 días del periodo de consulta. Exacto, sí, salvo que de aquí a la semana que viene modifiquen la norma. De hecho, como sabéis, la diferencia entre un ERTE fuerza mayor y uno por causa SETOC es que el ERTE por fuerza mayor no había que negociarlo con los representantes de los trabajadores. Tú lo presentabas ante la autoridad laboral y la autoridad laboral te lo aprobaba o no. En un ERTE TOC te tienes que sentar a negociar con los representantes de los trabajadores. Una vez que llega el 30 de junio, o bien, como os decía, si finalmente se prorroga, aunque en principio si se prorrogan, parece ser que no va a ser para todos los sectores, sino solo para algunos concretos, y veremos con qué condiciones, pues si se prorrogan serían las mismas circunstancias que ahora. Si no se prorrogan, las empresas tienen que reincorporar a los trabajadores en las condiciones que tenían antes del ERTE por fuerza mayor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, Raquel? No. Gracias. Perfecto. En cualquier momento, Vale. el micrófono está abierto para ti. Mira, otra pregunta que me han hecho recientemente. Mira, hay algunas empresas que tienen trimestralmente, semestralmente o anualmente unos incentivos, unos planes de bonus, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a computar el tiempo que hayan estado en ERTE o con el estado de alarma? ¿Se tienen que recalcular los bonus? ¿Estos meses? ¿Cómo funciona? No es posible dar una respuesta porque los sistemas de bonus hay que ver cuál es la redacción concreta de cada sistema de bonus. Claro. Te puedo decir empresa a empresa, ¿no? Efectivamente. Primero porque el sistema de bonus puede estar diseñado de muy distintas maneras y hay que ver qué clausulado fija el sistema de bonus. Si se fija, por ejemplo, que el tiempo de suspensión del contrato por X causas, salvo las que los tribunales han declarado discriminatorias, no computa. También depende de si el sistema de bonus, digamos, es discrecional o bien está ligado, porque hay muchos sistemas de bonus, los que están bien diseñados normalmente se ligan a 3 patas, digamos. Los resultados económicos de la empresa, los resultados del departamento y los resultados individuales de cada trabajador. Hay sistemas de bonus que te dicen que si los resultados de la empresa no es un mínimo de X, que da igual cuál sea tu desempeño, que no cobras bonus. Con lo cual, en este caso, si una empresa puede justificar que cuando toque pagar el bonus, que sus resultados no han cubierto ese mínimo, pues no hay bonus para nadie. Lo sufrí en el pasado, eso no. Claro, otras te lo condicionan, te dicen que en función, como por tramos, que aunque los resultados de la empresa sean negativos, pero sí que existe la posibilidad a lo mejor de tener un margen de bonus. De un tanto por ciento. Entonces, claro, hay que ver caso por caso. No puedo darte una respuesta única a eso porque hay que sentarse, y luego que las redacciones de los sistemas de bonus son complicadas y los tribunales, además, incluso cuando han llegado sentencias del bonus, siempre te dice, incluso el Tribunal Supremo, que ha sentenciado varias veces sobre el sistema de bonus, hay que analizar caso por caso, ver la redacción de la cláusula, la redacción del convenio colectivo, qué es lo que se ha pactado y determinar si cabe o no el bonus. Sí que es cierto que una cuestión que la gente no sabe es que, por ejemplo, si tú te vas de una empresa, tú puedes reclamar, si no te han pagado el variable y consideras que tienes derecho a él, tienes un año para reclamar ese variable. Suponte que tú, por lo que sea, dentro de 2 meses encuentras un trabajo, tu empresa te tenía que pagar el bonus en diciembre de este año y no te paga nada. Tú, aunque no estés en la empresa, puedes reclamar el variable y tienes un año para interponer la demanda de reclamación de cantidad. ¿Y si en el bonus pone que debe ser miembro de la empresa para cobrar? Esa cláusula es ilegal. La declaró nula por abusiva el Tribunal Supremo, pese a que es cierto que hay empresas que la siguen incluyendo en los contratos. Esa también la he visto, por eso te lo pregunto. Lo sé porque tengo amigos y cuando se incorporan a una empresa me mandan lo típico el contrato y te digo, tú no te preocupes, esta cláusula es nula. Y de hecho amigos se han reclamado variables teniendo esa cláusula y como
el Tribunal Supremo ya ha dicho que es nulo obligar al trabajador a estar de alta en el momento de pago del variable, en el momento que recurre se tiene por no puesta, es decir, como si no existiera en el contrato. Y eso me viene otra pregunta. Y en estado de ERTE, imagínate una persona que tiene que cobrar el variable el 30 de junio, pero está en ERTE. ¿Debe cobrarlo igualmente? Ahí, salvo que se haya pactado expresamente que las situaciones de suspensión del contrato de trabajo interrumpen el pago del bonus, en principio tendría que pagarlo suponiendo quiero decir, si la empresa lo ha condicionado a tener unos resultados mínimos y no los ha tenido, pues no los va a pagar con ERTE o sin ERTE. Y luego hay que ver eso, si se ha condicionado a que los casos de suspensión del contrato, como es un ERTE de suspensión, que no computan. Pero en principio no computaría ese tiempo, no es que no tuvieras derecho al variable, porque los bonus normalmente son anuales. Es decir, que no te correspondería todo el bonus, pero te podría corresponder una parte. Pero es lo que te decía antes, la clave está, por ejemplo, si la empresa lo condiciona a tener un X mínimo de resultados en el año. Perfecto. ¿Alguna pregunta, Pastora, Fran, Sonia? ¿No? Si no, voy siguiendo. ¿Tenéis alguna pregunta para hacer? En cuanto al variable que... sí, yo. Bien. Una duda. ¿La empresa puede de manera unilateral decidir no pagar el variable por circunstancias, es decir, por cómo por lo que está ocurriendo? No, hay que abrir un procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Y de hecho hay sentencias en el pasado sobre eso. En la crisis anterior hubo algunas que decidieron unilateralmente no pagar el sistema de variable y ya se determinó que eso es nulo. Hay que recurrir al procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo. De hecho, a raíz de esa crisis se cambiaron muchos sistemas de variables porque había muchos que eran discrecionales. Había sistemas de bonus antes de la crisis de 2008 que se pagaban fueran cuales fueran los resultados de la empresa. Y a raíz de ahí fue cuando cada vez más empresas, y de hecho desde los despachos de abogados lo que asesorábamos es que lo condicionaras a tener un mínimo de resultados precisamente para evitar que se produjera lo que pasó en la crisis, que luego te encontrabas con que aunque tus resultados fueran nefastos tenías que pagar el variable porque no habías incluido en tu cláusula unos resultados mínimos de la empresa, se pagaban solamente en función del desempeño del trabajador. Pero en principio, si no hay unos resultados mínimos, tú no puedes decir no te pago el variable porque mi situación es muy mala. Tienes que sentarte a negociar y abrir un procedimiento de modificación sustancial vía artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Vale, gracias. ¿Cuáles son? Comentabas antes que estás teniendo preguntas o cuestiones más recurrentes. Dos cosas. ¿Cuáles han sido las que más te han llegado durante el estado de alarma? ¿Y cuáles son las que más te están llegando o más prevés que van a suceder en las próximas semanas? Algunas ya las hemos comentado, pero sí que en las últimas semanas nos están preguntando mucho si se puede despedir a un trabajador vía Teams, vía Skype, vía WhatsApp, debido a que la gente no está yendo al trabajo. Pues bien, la respuesta es que no es un medio de comunicación fehaciente y por tanto el despido sería improcedente. Cuestión distinta es que tú quieras mantener una conversación con el trabajador, no se está acudiendo a la oficina, los casos donde no se está acudiendo, y le expliques vía conferencia o vía reunión por Teams o por teléfono que has decidido la decisión de despedir por los motivos que sean y tener una conversación con él y explicarle los motivos. Pero siempre tiene que existir una notificación por escrito y fehaciente, es decir, la vía habitual es el burofax. Si no, el despido será declarado improcedente. De hecho, por ejemplo, la justicia sí que se ha pronunciado expresamente sobre el despido a través de WhatsApp, que ya han dicho que es improcedente porque no es un medio de comunicación fehaciente. Lo mismo con el email. Tiene que existir un medio de comunicación fehaciente y el típico es el burofax. Esto desde el punto de vista, digamos, laboral y cumplir con las formalidades, ¿no?, legales. Desde el punto de vista de Dirección Estratégica de Recursos Humanos, yo creo que limitarte a enviar un burofax, aunque legalmente estés cumpliendo la ley, al final dice muy poco de la imagen de marca de una compañía. Como poco lo lógico es que Recursos Humanos, o si no hay Recursos Humanos, quien asuma esa figura en la empresa o el jefe, al menos tenga una conversación con el empleado y le explique los motivos del despido. Especialmente si no es un despido disciplinario, digamos que sino que es un despido por causas objetivas, donde el trabajador puede tener un desempeño muy bueno, pero es que la empresa no poder mantener su puesto pues por la situación económica que se ha dado. Claro, llámame, no sé, infantil o inocente. Si te ha llegado a la consulta es porque realmente hay empresas que despiden por WhatsApp. O sea, si te ha llegado a la consulta, entiendo que sí.
Sí, sí, hubo un aluvión porque, si no recuerdo mal, creo que ha sido, es que no sé si ha sido Uber, pero no ha sido en España, ha sido fuera, que ha despedido a 2000 o no sé cuántos trabajadores vía Zoom. Entonces, a raíz de ahí, cuando salen este tipo de noticias en prensa, se genera como una especie de impacto, porque además, como no diferencian entre si es en España, en donde es, entonces hay un aluvión de consultas y entendemos que quizás sea por eso. Pero sí que es una consulta que nos han hecho mucho. Y de hecho también se lo plantean trabajadores. Pero es lo que tú dices, o sea, ya no es solo que sea legal o no sea legal, es, no sé, dice poco de ti como empresa, ¿no? Totalmente. Por eso te decía, desde el punto de vista legal es un despido improcedente. Desde el punto de vista de recursos humanos, al final te estás jugando tu imagen de compañía. Estamos en la era de las redes sociales donde el impacto de este tipo de cosas puede ser muy grande. El que un trabajador, vamos a ver, un despido no es una decisión agradable para nadie, salvo en los casos que también los hay de despidos pactados con la empresa que no son legales, pero que se hacen como todos sabemos. Entonces, el riesgo para una empresa de que ese trabajador, que además pasado mañana puede ser cliente tuyo, proveedor tuyo, prescriptor tuyo o mil cosas, diga en las redes sociales, mi empresa me ha despedido por Zoom o por Teams, pues sinceramente la imagen queda hecha trizas. Desde mi punto de vista no hay necesidad. De hecho, una empresa que tenga a alguien que sepa mínimamente de dirección estratégica de recursos humanos no lo gestiona así. O no debería. Mira, otra pregunta. Todo esto, bueno, nos hemos quedado sin primavera, pero la gente pues parece ser que no se quiere quedar sin verano. Tema vacaciones. ¿Cómo se prevé? O sea, la gente va a poder hacer vacaciones si no tiene derecho a menos, ha generado vacaciones durante el ERTE, no sé, todo esto está un poco difuminado. El tema de vacaciones va a ser bastante conflictivo. De entrada, una de las preguntas, ¿puede la empresa...? Exacto. Bueno, creo que voy a preguntar lo que ibas a decir. ¿Puede la empresa decir, no es el momento ahora de cogerte las vacaciones de agosto? No, salvo que en el convenio, o como sucede, por ejemplo, os pongo el típico ejemplo, hay algunas fábricas que sí que paran, por ejemplo, 2 semanas en agosto porque cierra la producción. Salvo esos casos concretos, la empresa no puede imponer las vacaciones. De hecho, el Estatuto de los Trabajadores dice expresamente que las vacaciones se tienen que pactar de común acuerdo entre la empresa y el trabajador. Por lo tanto, no puede la empresa decidir tú te vas, tú no te vas de vacaciones. Ahora bien, ¿qué sucede? Si la empresa te lo impone, se cabe de recurrir, hay un procedimiento especial para recurrir, los representantes de los trabajadores, por supuesto, ahí están y se puede recurrir a la inspección. En cuanto al tema de ERTES, hay que diferenciar porque no es lo mismo un ERTE de suspensión del contrato que un ERTE de reducción de jornada. En un ERTE de suspensión del contrato, tú evidentemente el tiempo que has estado en ERTE no computa, con lo cual hay que hacer un cálculo de cuántas vacaciones te corresponden. No te van a corresponder las 30, sino se suele calcular en base a unos 2,5 días por mes, más o menos. Entonces se hace un recálculo. En el ERTE de reducción de jornada tus vacaciones son las mismas. Cuestión distinta es la retribución. Pero evidentemente tú en un ERTE de reducción de jornada has seguido trabajando. Solo que en vez de trabajar las 8 horas, pues has trabajado 6 o 7 o 5. Ahí tus vacaciones, los días no se reducen. Lo que sí que se reduce es la retribución, porque se hace una retribución proporcional en los meses que has trabajado jornada completa, digamos, y los meses que has estado en el ERTE. Perfecto. Mira, otra pregunta es, a ver si nos puedes dar alguna idea adicional. Mira, durante estos meses hemos visto diferentes empresas, tanto públicas como privadas, que han hecho algún tipo de ayudas. No sé, por ejemplo, pues las hipotecas, no pagar intereses durante un año, había una moratoria de los bancos. Las eléctricas, la mía, por ejemplo, durante 3 meses me han hecho la maravillosa oferta de reducirme un 15% el importe de las facturas o ayudas para los autónomos, bueno, etcétera, etcétera. De todas estas, que han sido así las más conocidas, ¿conoces tú algún tipo de ayudas, tanto privadas como públicas, que la gente no ha sido consciente o no conoce y no se ha utilizado? O sea, ¿algún consejo o de cara a más adelante, tanto laboralmente como de servicios? ¿Crees que hay algún mensaje que no ha llegado? ¿O algún tipo de ayuda que no se ha reclamado? A nivel laboral es que realmente ayudas, la gran ayuda que ha habido para los trabajadores es el tema de que no computa el tiempo que hayas estado en prestación por desempleo durante el tiempo que dure el ERTE. Ojo, porque los trabajadores, algunos no lo tienen claro, una vez que acabe el ERTE por fuerza mayor,
ya la prestación ya empieza a computar. Lo mismo en un ERTE-TOP, hay ERTE-SETOP, como os comentaba, que se han negociado hasta septiembre o hasta diciembre, pero la prestación por desempleo ya, a partir de que decaiga el estado de alarma, a partir del 30 de junio, que al final se alargaron los ERTES, ahí ya empieza a computar ya empiezan a perder, digamos, días de prestación. Y sí que hubo una medida que a mí me parece interesante, porque hubo mucha gente que le pilló, digamos, por desgracia, fue gente que cuando tú te cambias de trabajo, para tener derecho a prestación por desempleo tienes que estar al menos 3 meses en el nuevo trabajo. ¿Qué sucedió? Que hubo gente que justo se cambió de trabajo y empezó en un trabajo en enero o incluso en marzo, llegó el estado de alarma y las empresas extinguieron el contrato por no superación del periodo de prueba. Ahí en principio esos trabajadores no tenían derecho a paro, con lo cual es una faena porque te has dejado un trabajo y puedes haber cotizado un montón de años. Y sí que se creó una norma en uno de los reales decretos, que no se ha hablado mucho, pero que existe, que permitían a los trabajadores tener derecho excepcionalmente a desempleo, aunque no hubieran estado 3 meses en su nuevo puesto. Y más allá, sí que es verdad que alguna comunidad autónoma ha sacado alguna ayuda, pero ya habría que ver cuáles y con qué requisitos. Y bueno, sí que a nivel de autónomos, la famosa prestación por cese de actividad de los autónomos, lo que se llama el paro de autónomos. Perfecto. A nivel internacional, ¿conoces desde tu experiencia el resto de países han tenido alguna solución como nuestro ERTE? ¿O sabes cómo han afrontado en otros países toda esta regulación? Nosotros hemos ido, digamos, lo de la figura de los ERTE por fuerza mayor, no me suena a priori que la hayan optado otros gobiernos. Otros lo que sí que han hecho es dar exoneraciones o bonificaciones a las empresas, pero no conozco la verdad en detalle la legislación de otros países, pero sí que es cierto que en otros, como el estado de alarma no ha sido tan duro como aquí, no se han tomado medidas tan estrictas. Perfecto. Mira, te voy a hacer una pregunta personal, ya que te tengo. Mira, durante estos meses, pues, todo el mundo hemos hecho un montón de cosas, profesional, personalmente. Yo ya lo he dicho en algún otro acto que he participado, a mí me ha dado por hacer yoga. No sé, cada cual ha elegido su pasatiempo del confinamiento. Y también, claro, tú sigues mis publicaciones, has visto que he intentado ayudar en lo que he podido. Mucha gente se ha puesto en contacto conmigo por temas de empleabilidad, de marca personal, de que les dé 4 consejos sobre LinkedIn, cómo posicionarse, cómo buscar empleo, etcétera. Y esto ha ido creciendo. O sea, de hecho, también de particulares, que lo he hecho de forma totalmente altruista. O sea, creo que si había algún momento en la historia en el que se debía ayudar a todo el mundo sin esperar nada a cambio era este. Pero esto ha saltado también a temas de empresa. Ha habido alguna empresa que se ha puesto en contacto conmigo para dar alguna charla, para dar alguna formación a los empleados, para que les gestione o les indique cómo crear el perfil de empresa en LinkedIn, etcétera, etcétera. Claro, cuando ya saltamos a tema de empresa, pues evidentemente yo me planteo una retribución al respecto. Pero yo tengo mi trabajo. ¿Es compatible una cosa con la otra? ¿Yo puedo facturar trabajando en una empresa? ¿Cómo funciona esto? Porque es algo que no he hecho y lo desconozco. Hay que diferenciar varias cosas. En una situación de ERTE de suspensión es posible que el trabajador, mientras dure el ERTE de suspensión, trabaje para otra empresa. Lo único que tiene la obligación de comunicar expresamente al SEPE para que haga un recálculo de la prestación. Y lo que te hacen es, en función de los ingresos que vayas a percibir, pues te reducen la prestación por la parte que dejas de trabajar. En una situación normal, donde no hay ERTEs, en principio cualquier trabajador puede trabajar para otra empresa, salvo que exista una cláusula expresa en el contrato de exclusividad en la que tú no puedas trabajar, y en los casos en los que se entienda que puede existir una competencia directa con otra empresa. No. Es decir, si eres comercial de productos electrónicos, no puedes trabajar como comercial de productos electrónicos para una empresa de la competencia. Pero no me refiero tanto, Estela, a duplicar un contrato, sino imagínate una empresa que me dice, mira, este fin de semana puedes dar una formación para los empleados y te vamos a pagar. Para ello, o sea, digamos que la empresa sería yo, que facturaría yo. Sí. ¿Eso es compatible con trabajar en una empresa? Es compatible, salvo que tú tengas una cláusula en tu contrato de exclusividad.
Si no tienes esa cláusula de exclusividad, es compatible. Hombre, en tu caso, otra cosa es que me dijeras que tu charla va a ser para otra escuela de negocios. Ahí sí que entraríamos en que, evidentemente, ahí habría un choque, digamos, y podría considerarse competencia desleal. Pero si no es el caso, no hay la empresa no te puede poner pegas, ninguna. Otra cosa es que tú lo comentes, que bueno, o sea, pero eso ya es un tema tuyo, o sea, puedes hacerlo sin problemas. Lo único, eso sí, en el caso de que estés cobrando prestación por desempleo, sí que hay que comunicarlo al SEPE. Claro, pero te lo digo por mí y también por otras profesionales que yo sé que se están prestando consultoría a empresas, etcétera, etcétera. Voy a mi caso, imagínate que me invita una empresa a dar una charla un fin de semana y me quiere pagar por eso. ¿Qué debo hacer? ¿Eso cómo lo facturo? ¿Cómo se hace? Si son ingresos, digamos, que no son recurrentes, que no es una empresa que digamos que te diga todos los sábados vienes a dar una charla, no hay que darse de alta como autónomo, pero sí hay que darse de alta en Hacienda, en el IAE, y ese mes, digamos, el mes que tú vayas a dar 2 conferencias, pues tú te das de alta en Hacienda, declaras esos ingresos y luego te das de baja. Pero si hay un ingreso recurrente, entonces sí hay la obligación de darse de alta en autónomos. Y también si lo que vas a cobrar supera el importe del salario mínimo interprofesional. Vale, genial. Raquel, Pastora, Fran... ¡Animaos! Que está en la charla. ¿Más preguntas? ¿Tenéis alguna duda? ¿Cuál es vuestra situación? ¿Habéis pasado por ERTE? ¿Estáis en activo? ¿Os ha cambiado la situación laboral? Hola, buenas, soy Fran. Hola, ¿qué tal? Hola. La verdad es que se han ido solucionando todos los temas que tenía en mente sobre la marcha. La verdad que es magnífico. Te explicas genial. Me alegro mucho, muchas gracias. Doy fe. Sí, genial. Nada, mi situación es parecida a la de Javier. He estado en ERTE. Hoy he acabado mi ERTE. Hoy he empezado ya al 100%. ¿Vale? Me han hecho una reducción de jornada del 70%. O sea, sí, es bastante convencional, sí. El del 70, de hecho, es el que más se ha dado en muchos puestos. Sí, vamos, echando horas como normal, desgraciadamente. ¿Vale? Y ya el viernes nos enviaron un comunicado de que después de... Algo fatal, ¿no? No sé si soy yo. No, yo te escucho bien. Te escuchamos perfectamente. Y eso, el viernes se nos comunicó de que después del estado de alarma pues nos incorporábamos al 100% de las horas, ¿no? Automáticamente, que por el estado de alarma los pedidos de clientes aumentaron exponencialmente, ¿sabes? Vamos, irónicamente hablando. Y sí que tenía muchas dudas acerca del teletrabajo, de la obligatoriedad, ¿no? De pararse a la oficina sin tener las medidas, porque yo he pasado por el COVID. También he aprovechado este confinamiento para hacerme una cirugía. Claro, porque nosotros teníamos pensado alargar el ERTE, porque nuestro ERTE no ha sido por fuerza mayor, ha sido por causa de top. Ahí, pero cuando se negoció el ERTE por causa de top, se tiene que poner una fecha de fin. Entonces sería la que o bien lo vincularon al estado de alarma, que era una de las opciones, o bien otras empresas, nosotros los que negociamos, los ampliamos, como os decía, por ejemplo, muchos hasta el 30 de septiembre. No sé si en tu caso lo vinculan al estado de alarma, que por lo que me dices entiendo que es así. Nosotros establecimos un periodo inicial de 3 meses. Vale, con posibilidad de prolongarlo si se dan las circunstancias. Exactamente. Entonces teníamos entendido, bueno, yo soy el controller de la empresa, sé cuando hay dinero o no hay dinero para seguir funcionando. Entonces yo estimaba que hasta septiembre, octubre estaríamos de ERTE seguramente y que por ese motivo no nos iríamos a la oficina. Pero curiosamente ya están avisando de que vamos a tener que ir a la oficina. Vale. Vamos a tener 2 o 3 días de teletrabajo, pero los vamos a meter, o sea, ya, casi ya. Para mediados de julio nos quieren tener ya en la oficina. Y claro, tengo la duda que yo me he operado la nariz. Entonces tengo el problema de que no me puedo poner mascarilla. No puedo estar en un ambiente con aire acondicionado. Vale, pero en tu caso es una circunstancia excepcional, que es lo que se llama colectivo persona de riesgo. Ahí lo que el empleado tiene que hacer es comunicar a la empresa la situación, preferiblemente por escrito. Yo lo que te aconsejo es que envíes un email, cuentes un poco tu situación, o bien, por ejemplo, si es factible cuando acudir al médico y que te diga que el médico, si es posible, que lo hemos visto porque de hecho nos está llegando esta consulta de otros empleados que son grupo de riesgo, por ejemplo, pues embarazadas en la recta final del embarazo, y ahí desde luego, si tú dices que eres grupo de riesgo, normalmente las empresas, salvo casos muy raros,
no se pillan los dedos y te van a permitir seguir teletrabajando. Eso sería lo lógico, porque al final el riesgo es para ellos. O sea, tú te reincorporas, si te pasa cualquier cosa, al final es que la inspección puede ser bastante dura. Yo te digo, si a mí una empresa mañana me llama o nos llaman en Syncro y y nos dicen, oye, mirad, tenemos el caso de este trabajador que nos dice que es grupo de riesgo, ¿qué hacemos? Nuestro consejo siempre es, déjale que teletrabaje porque es absurdo caer en ese riesgo, pero porque hay un caso concreto y una razón médica, digamos. Exactamente, sí, había pensado en pedirle una prescripción médica. Es lo que aconsejamos. De hecho, lo estaba hablando ahora mismo con mi superior. Pues es lo lógico, ¿eh? De hecho, la empresa lo ha gestionado bien. O sea, lo que hay que hacer es el empleado lo tiene que comunicar y una vez que tú lo comunicas, siempre mejor por escrito, la empresa valora. Nosotros a las empresas que nos han hecho esa consulta le decimos que si realmente un motivo médico es absurdo insistir en que ese trabajador se reincorpore, salvo que realmente su puesto sea imposible de hacerlo en teletrabajo. Porque al final, si te ocurre cualquier cosa, es que la inspección va a ser especialmente dura con estas situaciones. Está claro. Perfecto, genial. Muchas gracias. A ti. ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿Estáis todos trabajando? ¿Estáis en ERTE? Yo empleo desde marzo. Perfecto. Entonces, ¿Y tú? ha sido despido procedente. ¿Procedente por qué? Bueno, quiero decir, procedente, el único que lo decide es un juez. Improcedente. Improcedente, perdón. ¿Que era un despido tipo disminución continuada y voluntaria en el rendimiento o un objetivo sin causa? Exacto. No. Un sí. disciplinario con la causa sí, la causa tipo es disminución continuada y voluntaria en el rendimiento, que es cuando una empresa quiere despedir y no tiene causa, pues alega esa, y salvo que el trabajador esté en un supuesto blindado, como una reducción de jornada por guarda legal, una paternidad o similar, el despido es improcedente y lo único es que la empresa cuantifica la indemnización. Si se pacta en el SMAC, en conciliación, pues la retribución está exenta, la indemnización está exenta. Y bueno, Estela, y te llegaron un par de preguntas personales a ti, que ya se nos está echando encima la hora. Tú empezaste estudiando periodismo, ¿no? Sí, yo estudié periodismo, siempre quise estudiar periodismo. Lo que pasa que cuando estaba como en tercero, pues bueno, me sobraba tiempo, el tema jurídico siempre me había gustado y demás, y empecé a estudiar Derecho por la UNED. Hice cuarto de periodismo con la beca Erasmus en Bélgica, y allí tuve la suerte de poderme coger las optativas, me las dejaron coger en Derecho y como me engancho. Y luego después yo trabajaba de periodista muchos años, no pensé nunca en dedicarme al Derecho, pero cuando estaba trabajando, y además trabajé muchos años de redactora jefe en una publicación de temas logísticos, por eso quien me sigue en LinkedIn sabe que el tema de robótica, digitalización me gusta mucho y me interesa especialmente porque lo conozco, he tenido la suerte de conocerlo bien. Y justo me surgió la oportunidad en Asesoriza, que era una editorial con consultorio jurídico, de irme para allá, y bueno, la verdad que nunca pensé en aunar, digamos, periodismo y derecho, fue un poco casualidad y aquí estoy. Claro, era eso lo que te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo había sido esa transición entre los dos sectores? Luego estuve también en Lefebvre, en la editorial jurídica, bueno, supongo que la conoceréis, sí, porque en Los Mementos, digamos, es un clásico. Y luego hace un par de años, pues nada, yo conocí a Carlos, el CEO de Syncro en España, había sido colaborador mío cuando yo estaba en editoriales, había escrito artículos jurídicos y demás, y me dijo, bueno, que necesitaban a alguien en comunicación y que cómo lo veía. Sabía además que los temas de conciliación, el certificado de empresa familiarmente responsable, que a mí era un tema que me gustaba mucho, y nada, y le dije que sí, ya aquí estamos. Perfecto. Comunicando. Sí, y muy bien. Y muy bien. Muchas gracias. Bueno, te quería preguntar también, ¿y tú cómo has vivido estos meses en Cloud? Porque ha sido una locura. Imagino, ¿no? que ha sido una absoluta locura. Ha sido un aluvión de casos, de normativas, A nivel laboral ha sido, al margen de Syncro, donde todos la verdad que hemos trabajado muchísimo porque la situación lo requería. También es cierto que nosotros tradicionalmente tenemos mucha flexibilidad
Nosotros teletrabajábamos desde antes del COVID, con lo cual somos partners de la multinacional americana ADP, con lo cual todos los temas de compliance, teletrabajo, nosotros nos reíamos porque en febrero sacamos un artículo que decíamos, nos van a llamar exagerados, porque nosotros, por el acuerdo que tenemos con la multinacional estadounidense ADP, tenemos un plan de contingencia por el que si una ardilla se cuela en la oficina y destroza los ordenadores, que en 24 horas teníamos que estar plenamente operativos. Y nos da un poco la risa hasta que suceden estas cosas y te das cuenta de la importancia de tener un plan de contingencia. Con lo cual, en ese sentido, bien, a nivel de trabajo ha sido tremendo y luego a nivel personal, yo, y me consta que otros compañeros de Syncro también, pues bueno, nuestra manera de ayudar ha sido, pues a mí me ha escrito mucha gente por LinkedIn, pues preguntándome en mi caso, preguntándome dudas de herpes. Te das cuenta también, nosotros cuando asesoramos a empresas les explicamos la importancia de tener en cuenta no solo la parte laboral, por supuesto, sino la parte humana. Y la verdad es que hay casos que se te caen el alma a los pies de cómo gestionan estas cuestiones algunas empresas. Porque yo soy de la opinión que evidentemente a nadie le gusta estar en un ERTE, pero yo creo que bien explicado a los empleados, todos somos conscientes de la situación que ha habido y no es que vayas a estar encantado de la vida con que te metan un ERTE, pero si te explican bien las cosas, qué va a suceder después, qué va a pasar con tu prestación por desempleo, a veces es un tema más de comunicación interna, más allá de las obligaciones formales y laborales que tienes, ¿no? Explicar a la gente qué va a pasar con ellos, que es exactamente un ERTE, porque la gente lo que recibía en muchos casos era una carta diciendo estás metido en un ERTE y la gente no sabía ni siquiera esto qué significa, me voy al paro, tengo que hacer yo algún trámite para la prestación, lo hace la empresa. Entonces, tú al final el ERTE va a pasar y los trabajadores van a volver, salvo en casos en los que, pues por desgracia, la empresa no pueda mantener la actividad y una vez que reincorpore tenga que recurrir a otras medidas más drásticas. Y al final, el cómo tú hayas tratado a tu gente, eso los empleados lo van a tener con ellos. Totalmente. No sabes cuánto suscribo eso. Sí. Al final ese es un tema, es verdad que en España, yo eso sí lo he hecho en falta, sobre todo nosotros que tenemos la suerte de trabajar, que tenemos clientes que son multinacionales de todo el mundo, y es verdad que en temas de dirección estratégica de recursos humanos en España andamos un poquito flojos, ¿no? Porque normalmente cuando tú recurres a un despacho de abogados tipo, que los hay por supuesto magníficos profesionales, pero al final se centran en la parte laboral, que evidentemente es muy importante porque si no haces las cosas bien, pues evidentemente te puede tumbar el ERTE la autoridad laboral con todo lo que ello conlleva, o te pueden demandar los representantes de los trabajadores a la inspección, pero siempre se olvidan o dejan al margen la parte de recursos humanos, porque al final un abogado laboralista puro va al yo aplico la norma, esto es lo que tienes que hacer y ya lo de recursos humanos. Es más, en España es curioso, ¿no? Pero cuando intentas dar una visión integral, los artículos que tú ves en medios generalistas, o te encuentras con los artículos de he hablado con 7 despachos de abogados y me han dicho esto, o te encuentras la parte de recursos humanos, pero es difícil encontrarte un artículo donde te cuenten las dos partes, que al final realmente es muy importante tener esa visión. Y eso es verdad que en otros países no sucede y aquí sí. Genial. Pues si no pero tenéis sí ninguna... que hay que decir que tus artículos sí son así. Esto intentamos. Los artículos de Estela, lo que yo he leído de ella. Eso es lo que a mí me ha llamado y me atraía para leerlos todos. Y es que consigue mezclar las dos partes, que es muy importante. Muchas gracias. Un par de preguntas finales, sencillitas. ¿Qué es lo que...? ¿Sí? Perdón, no, estaba buscando a Estela en LinkedIn para seguirla y no la encuentro. ¿Cómo es su apellido? Estela Martín Estebarán. Martín. Martín Estebarán. Syncro BS. Sí. Vale. Un par de preguntas. ¿Qué nivel personal, profesional, como tú quieras, qué ha supuesto para ti el confinamiento? O sea, de marzo aquí, ¿qué ha cambiado? Pues mira, a nivel personal yo te diré que mi hijo pequeño de 10 años, yo tengo un adolescente de 14 y uno de 10, y en una redacción del colegio que era sobre, cuando hicieron el día del libro, era mi papá lee tal, mi hermano está leyendo tal, yo estoy leyendo esto y mi mamá lee Boes. Entonces, ha sido el bestseller del confinamiento. Mi hijo sabe lo que es un Boes. Sí. Para mí ha sido... Yo he tenido suerte en el sentido, sí, hemos tenido BOEs nocturnos, hemos tenido BOEs extraordinarios en sábados y domingos y ha sido a nivel laboral un poco denso, la verdad. Y hombre, a mí más allá de eso, porque yo realmente soy una friki de esto en el sentido de que a mí me encanta, o sea que
que me gusta mucho lo que hago y bueno, y he tenido la suerte que mis hijos no son... Yo ya teletrabajaba, con lo cual para mí eso no ha supuesto el cambio de que no es lo mismo, yo lo digo siempre, no es lo mismo teletrabajar cuando tus hijos están en el colegio o si tienes familiares dependientes, cuando están en un centro, que teletrabajar en situación de confinamiento con tus hijos en casa o con mayores en casa. Yo que he teletrabajado antes y después, pues evidentemente no es lo mismo. Y eso que mis hijos, por suerte, pues ya tienen una edad y no necesitan, digamos, tanta supervisión, sobre todo quizá el pequeño, el mayor ya, digamos, ya son 14 años, ya se gestiona solo, pero quien tenga bebés o familiares dependientes a cargo, imagino que ha debido ser una locura, especialmente si nunca antes ha teletrabajado. Ha sido intenso. Y sí que la parte, pues gente que te conectaba por LinkedIn contándote situaciones pues de su trabajo, de sus ERTEs y hay situaciones muy, muy duras. Sí. Y la última ya al final, de cara adelante. Sí. Pregunta, Fran. Mira, es que lo tenía en la cabeza y se me fue antes cuando estaba hablando con Estela. Y es que, ¿qué piensa ella sobre la legislación, ¿no? que va a venir casi inmediata sobre el teletrabajo, ¿no? Si crees que va a hacer más mal que bien o... Yo personalmente creo que va a afectar negativamente a los trabajadores, ¿no? Imponiéndole gastos a la empresa, creo que absurdos, como el wifi o como... que es lo que se viene hablando, ¿no? Lo que se viene rumoreando. Sí, de hecho, justo hoy, lo comentaba antes, hoy 22 de junio finalizaba la consulta pública que abre el Ministerio para presentar aportaciones. Se va a hacer una ley de teletrabajo. En mi opinión, y lo comentaba el otro día en un programa de radio que participaba hablando específicamente del teletrabajo, ninguna ley cambia el estilo de liderazgo de una compañía. ¿Esto qué significa? Que el teletrabajo, cuando funciona de verdad, lo que es el smart working, donde existe una confianza en el empleado, una autogestión del tiempo, funciona cuando realmente la cultura de la empresa es por objetivos y no por presentismo, y ninguna ley lo consigue. En mi juicio, si se hiperregula demasiado el teletrabajo, al final va a suponer un corse para las empresas y va a haber más un rechazo que una ampliación. Veremos. Yo te pongo un ejemplo porque se puede llegar a situaciones absurdas. Yo te digo, yo en mi empresa, salvo evidentemente que tengamos reuniones, pero yo digo, oye, mira, que me cuadra mejor, o por ejemplo en Syncro, que tengo muchos compañeros que tienen familia afuera, ¿no? Pues en Galicia o en Alicante o fuera. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú te vas en un puente, pues un billete de AVE cogido justo del jueves al lunes es carísimo. Pues que hacerlos, oye, mira, Carlos, que me voy a teletrabajar esta semana entera desde Galicia, desde donde esté. O yo que algunas veces mis padres tienen casa en Alicante, pues yo me voy a teletrabajar. O sea, yo le voy a exigir a la empresa que me pague la wifi, aunque una ley hipotética diga que me tiene que pagar la wifi. Me va a decir la empresa, pues no te vayas a Alicante. O sea, es que eso, quiero decir... También es cierto que hay abusos, pero es que, insisto, como os comentaba antes, ya existe una ley que regula el derecho a la desconexión digital y son poquitas las empresas que tienen un protocolo de desconexión digital. Nosotros en Syncro que hemos diseñado protocolos de desconexión digital para empresas, y yo que con la Fundación Más Familia, que son los que piden en España el certificado FR, hice un tour el año pasado, justo hasta marzo, que fue cuando hice el estado de alarma, de explicar cómo se hace un protocolo de desconexión digital, y son muy pocas las empresas que cumplen. Es decir, que sí, que una ley te puede decir que hay que garantizar el derecho a la desconexión digital e incumplirse, porque al final las empresas que creen en una cultura presentista, ninguna ley va a cambiar eso. Y al final, si tú pones demasiadas trabas o haces una ley excesivamente encorsetada, yo creo que puede ser contraproducente para el teletrabajo. Veremos a ver en qué queda el texto. A ver qué pasa. Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? También te digo que las empresas donde se teletrabaja de forma natural desde hace tiempo, al final tú lo ves como un win-win. Es que esto no es una guerra de... al final es gana la empresa, gana el empleado, y que por otra parte se vende el teletrabajo como la panacea, y ni a todos los empleados les gusta el teletrabajo, ni todos están preparados para teletrabajar, ni tampoco, si el estilo de liderazgo no acompaña y tú tienes un jefe controlador, vas a tener un jefe controlador en la oficina o teletrabajando. Si está teletrabajando, pues te convocará a reuniones por Zoom o Teams, aunque no tenga ningún objeto, solo para ver que estás trabajando. Con lo cual es un poco... Es lo que os decía, mi opinión en esto, igual que en temas de conciliación o igualdad, es que ninguna ley cambia el estilo de liderazgo de una compañía. Por mucho que evidentemente las leyes tienen que sancionar incumplimientos y abusos, y eso por supuesto y por descontado. Pero sucede lo mismo con el registro diario de la jornada, que los incumplimientos son, vamos, masivos.
Así Qué es. qué gran frase, y la voy a usar para cerrar un poco la charla, lo de que ninguna ley cambia el estilo de liderazgo de una empresa. Creo que es una muy buena frase. Y nada, la pregunta final es un consejo de cara pues eso, nos estamos reincorporando, las empresas o los trabajos, no sé. Yo el consejo que siempre, no soy muy de dar consejos porque creo que cada uno tiene una situación personal y que no es lo mismo. A mí no me gusta esto de sal de tu zona de confort, porque no es lo mismo decir sal de tu zona de confort a alguien que se puede permitir, por ejemplo, dejar su trabajo porque no le gusta, porque tiene una familia detrás que le puede respaldar, a decirle eso a alguien cuyo sueldo depende de que sus hijos coman todos los meses. Con lo cual no soy muy de dar consejos, pero sí que creo que es más importante que nunca apostar por tu nivel de empleabilidad y en la medida de lo posible seguir formándonos todos, porque la situación que viene pues va a exigir muchos cambios. De hecho, se está poniendo todo el foco evidentemente en el estado de alarma y demás, pero ya antes del estado de alarma hay un tema que está ahí, que es la robotización. Va a haber un montón de puestos a medio y largo plazo que vayan a desaparecer por impacto de la robotización y la automatización, con lo cual aumentar el nivel de empleabilidad y la formación va a ser crítico. Y nosotros esto a las empresas que son clientes de SyncroBS también se lo decimos, que diseñen un plan de competencias y que vayan formando empleados en nuevas habilidades y competencias, porque la viabilidad de muchas empresas está en juego. No puedo estar más de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Pues genial esta parte final, y simplemente a todos, muchas gracias por asistir, y a ti, Estela, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a todos. No solo por esta hora que se nos ha pasado volando, sino por todo el conocimiento y posts y artículos que cuelgas diariamente en LinkedIn, porque ha sido un lujo tenerte, pero también es un lujo de leerte todos los días. Muchas gracias, yo soy fan tuyo, o sea, desde hace mucho tiempo, así que la admiración es mutua. Pues que sepas que yo lo soy de ti. Y al resto, eso, espero que hayáis pasado una hora entretenida, que hayáis resuelto vuestras dudas, y nada, animaros a seguir a Estela, a seguirme a mí, y este jueves tendremos otra charla que en un rato voy a colgar. Y nada, muchísimas gracias de nuevo a todos, y a ti, Estela. Gracias a todos. Hasta luego a todos. Chao. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Gracias.